Gracias al Señor que nos permite una vez más estudiar su santa palabra. En la clase anterior estuvimos hablando allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí el apóstol Pedro está hablando que el Señor nos ha dado grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Hemos estado estudiando los rudimentos del arrepentimiento. Y cuando hemos llegado al arrepentimiento, hemos visto lo lejos que estamos del Señor. Por lo tanto, hay un cambio de vida. Y en ese cambio, el Señor quiere que lleguemos a ser participantes de su naturaleza. Y para eso, Él nos ha dado, dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es un listado que, como podemos ver, se va añadiendo una a otra, estas cosas de Dios. ¿Para qué? Para que seamos participantes de la naturaleza del Señor. Y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nosotros buscamos esta naturaleza del Señor, dice, no caeremos jamás. Y dice que si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar inactivos y sin frutos. Y a eso vamos a apuntar en esta clase, a los frutos que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vamos a leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, desde el versículo 10 al 20. Y aquí el que escribe es el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí el apóstol se goza porque esta iglesia desea tener un cuidado especial para con el apóstol. Y aquí el apóstol en esta carta, esta epístola se le llama una de las epístolas que él escribió desde la cárcel. Y allí los hermanos estaban preocupados, estaban solícitos para hacerlo, pero les había faltado la oportunidad. Y mire lo que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué importante lo que el apóstol enseña en este versículo. Tiene escasez, pero él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Mis hermanos, y es así como los hijos del Señor, tenemos que aprender a contentarnos con nuestra situación, porque tenemos algo mayor que estas cosas materiales que van y vienen. Nosotros tenemos al Señor. Y dice aquí el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado. En la abundancia, en la escasez, el apóstol está contento. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es la enseñanza para nosotros, que en toda situación nosotros tenemos que estar contentos y agradecidos con el Señor. Y aquí en el versículo 13, el gran versículo, que Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En toda esta situación antes narrada, está Cristo fortaleciéndole. En hambre, en escasez, en abundancia, en toda situación, el apóstol siente la fortaleza del Señor. Y aquí dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y es aquí, en la tribulación, es cuando vemos quién es realmente nuestro hermano. Esta iglesia estaba solícita. Sabía que el apóstol estaba pasando por apreturas, por dificultades, y la iglesia estaba pendiente de esto. ¿Cuándo poder ayudar? ¿Cuándo poder estar al lado del hermano? Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros estemos, dice, que tenemos que estar con el que sufre, con el que llora, hacer nuestra esta causa. Es así como se demuestra el amor. Y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí en Macedonia había muchas iglesias, muchos hermanos, pero mire lo que destaca, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Que las demás iglesias no habían aprendido esta misma enseñanza del amar al hermano. Más bienaventurado es dar que recibir, que tenemos que darnos por entero a nuestro hermano. Claro que lo habían aprendido, pero a veces la enseñanza, la escritura, solamente queda en la mente, pero no baja al corazón. Y si no baja al corazón, entonces no hay fruto. No se ve el fruto de la palabra del Señor. Pero aquí dice, vosotros solos. La iglesia de Filipo estaba solícito, estaba deseoso de bendecir al apóstol Pablo. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez. Ellos no pensaron, pero si ya lo ayudamos, ahora le corresponde a otro. Descansemos un tiempo. O a lo mejor si lo ayudamos constantemente, también a nosotros nos va a faltar. No, ellos enviaron a una y a otra parte, una y otra vez, para las necesidades del apóstol. Y aquí, ¿qué enseñanza más grande les da el apóstol? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, no es que busque dádivas, o sea, yo no busco que me hagan regalos. No era esa la situación del apóstol, buscar regalo de parte de los hermanos, sino que dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este fruto iba a ir a la cuenta de los hermanos de Filipo. Ellos iban a ser los que iban a ganar en esta situación de ayudar al apóstol,
dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Qué maravillosa enseñanza estamos aprendiendo en esta tarde. Cuando nosotros nos damos por entero al hermano que está pasando necesidad, ese fruto es agradable delante de la presencia del Señor. Y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Epafrodito era un hermano que estaba al lado del apóstol Pablo. Y a través de este hermano, ellos estaban enviando las ofrendas que iban a ir en ayuda. Y mire, dice, todo lo que enviaste, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que ellos enviaron fue un sacrificio de olor fragante delante de la presencia de Dios, aceptable, agradable. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel presentaba sacrificios y allí no lo vamos a leer, pero en Éxodo 29, 18 habla de que cuando se hacía el holocausto, subía ante la presencia del Señor un olor grato, un olor agradable para Dios. Igual aquí, esto que estaban enviando al apóstol, su preocupación subía ante el Señor como un sacrificio agradable, aceptable, olor grato. Y él termina, dice, mi Dios pues sufrirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, porque si nosotros nos damos por el hermano, el Señor se encargará de nuestras necesidades. Cuando el Señor ve frutos, Él se agrada de esta situación. Y para ser más claro en cuanto a fruto, nos vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 8, dice lo siguiente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Al Señor le agrada cuando en el discípulo hay mucho fruto. En lecciones anteriores hemos visto que las obras sin Cristo son obras muertas. Esas cosas no agradan al Padre cuando no están en Cristo, porque son obras nuestras. Pero aquí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Primero Cristo y después le seguimos sus enseñanzas, somos sus discípulos y allí es donde viene el fruto. Ahora, el resultado normal de la regeneración es producir fruto. ¿Qué es la regeneración? Sin Cristo vivíamos en tinieblas, como queríamos, a nuestra manera. Pero con Cristo, Él cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestro corazón. Hay una regeneración. Vivíamos de esta manera, caminábamos por este camino. Apareció Cristo en nuestras vidas, nos llamó y empezamos a caminar con Él. Hay una regeneración. Entonces el resultado normal de la regeneración es dar fruto. Y el no dar frutos quiere decir que no ha habido un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. El Señor les bendiga y con su ayuda estaremos estudiando nuevamente las Escrituras.